¿Qué tal? ¿Cómo les va? En los videos pasados estuvimos viendo lo de transferencia de calor en líquidos. Hoy vamos a ver un tema corto que es la ecuación de Clausius-Clapeyron. Esta ecuación, de manera rápida, nos va a relacionar la presión de vapor con el incremento en temperatura en un líquido. Ok, entonces, como vimos anteriormente, la presión de vapor aumenta. Presión de vapor aumenta cuando aumenta la temperatura. Con aumento con el aumento de la temperatura. Y esta ecuación que vamos a ver nos va a decir cómo es cuantitativamente este cambio de temperatura relacionado con este cambio de presión. Ok, entonces cuantitativamente lo que tenemos es que cuando un líquido pasa de temperatura 1 a temperatura 2, estas temperaturas son en grados Kelvin, la presión del vapor del líquido cambia de la presión de vapor, lo voy a abreviar como PV, la presión de vapor del líquido cambia de presión 1 a presión 2. Estos cambios se relacionan con el calor de vaporización, delta H de vaporización, y están relacionados a través de la ecuación de Clausius-Clapeyron, que es la siguiente: logaritmo natural de presión 2 entre presión 1 es igual a el calor de vaporización dividido entre la constante de los gases y multiplicado por 1 entre temperatura 1 menos 1 entre temperatura 2. Esta es la ecuación de Clausius-Clapeyron. No vamos a ver de dónde sale porque para ver de dónde sale se necesitan cosas de matemáticas que ustedes no han visto. Entonces, pues, nomás les voy a dar esta ecuación así. Hay que decir que para utilizar esta ecuación hay que considerar que el calor de vaporización varía un poco con la temperatura. Sin embargo, suele ser apropiado usar el valor tabulado del punto de ebullición normal del líquido. Aunque varía un poco, sin embargo, suele ser apropiado usar delta H de vaporización del punto de ebullición normal. Y esos valores, como ya les dije, vienen en el apéndice del libro. Si tenemos un valor más preciso para la temperatura, una de las temperaturas que estemos utilizando, se utiliza un valor más preciso, pero en general vamos a poder utilizar el valor del calor de vaporización del punto de ebullición normal. Y otra cosa que hay que tener cuidado es que hay que revisar que la constante de los gases R y el calor de vaporización estén las dos en las unidades correspondientes, que tengan unidades coherentes entre las dos. Si no las tuvieran, pues hay que hacer alguna conversión por ahí antes de resolver
problema. Ok, entonces pues vamos a pasar directamente a un ejemplo de cómo aplicar esta fórmula para ver los cambios de temperatura y los cambios de presión, cómo se relacionan con el calor de vaporización. Ok, entonces vamos a ver un ejemplo. En este ejemplo me dicen que el punto de ebullición normal del etanol es de 78 grados Celsius y su calor molar de vaporización es de 39.3 kilojoules por mol. Y me preguntan cuál será la presión de vapor en torno del etanol a 50 grados Celsius. Entonces lo que vamos a usar va a ser esta fórmula que acabamos de ver, que me relaciona la presión 2 con la presión 1 y con el calor de vaporización y con la diferencia de temperaturas. Temperatura 1, 1 entre temperatura 2. Entonces vamos a ver qué tenemos en el problema para ver qué necesitamos despejar. Ok, entonces me dicen que el punto de ebullición normal. Si es el punto de ebullición normal, acuérdense que esa presión atmosférica, es decir, la presión 1 va a ser la presión atmosférica, que es 760 torr. A esta presión tenemos una temperatura de 78.3 grados Celsius. Y me preguntan cuál será la presión de vapor a temperatura 2 igual a 50 grados Celsius. Entonces lo que yo quiero saber es cuánto vale la presión 2. ¿Cuánto vale la presión 2 cuando la temperatura 2 es 50 grados Celsius? Los otros datos que tenemos es que el calor de vaporización es igual a 39.3 kilojoules por mol, que esto es igual a 39.300 joules por mol. Y tenemos también el valor de la constante R, que es 8.314 joules sobre mol Kelvin. Y bueno, tenemos aquí delta H está en joules y en mol, R está en joules y en mol, y lo que nos falta convertir es las temperaturas, como vimos, tienen que estar en Kelvin. Entonces, para convertirlos, es temperatura 1 es igual a 78.3 grados Celsius más 273, 273.2. Esto es igual a 351.5 Kelvin. Y la temperatura 2 es igual a 50 grados Celsius más 273.2. Esto es igual a 323.2 Kelvin. Entonces ahora sí tenemos todos nuestros datos. Temperatura 1, temperatura 2, delta H y R, presión 1, y lo único que nos falta por conocer es la presión 2. Entonces simplemente vamos a tener que despejar presión 2. Ok, entonces tengo que logaritmo natural de presión 2 entre presión 1 va a ser igual a delta H VAP entre R, 1 entre T1 menos 1 entre T2. Y entonces voy a sustituir los valores que ya tengo. Logaritmo natural de presión 2. Logaritmo natural de presión 2 entre 760 torr es igual a 39.300 joules por mol dividido entre 8.314 joules por mol Kelvin, que multiplica 1 entre 351.5 Kelvin menos 1 entre
323.2 Kelvin. Esto es igual a, voy a hacer primero la división de 39.300 entre 8.3, me da 4.726.9 joules por mol arriba entre joules sobre mol Kelvin abajo. Esto multiplica 1 entre 351, me da 2.84 por 10 a la menos 3, por 10 a la menos 3, menos 3.09, me da la otra división, 3.09 por 10 a la menos 3 también. Esto está en unidades de 1 sobre Kelvin todavía. Esto tiene unidades de 1 sobre Kelvin. Y entonces puedo comenzar a eliminar. Joules entre joules se va. 1 sobre mol se elimina con 1 sobre mol abajo. Tenemos 1 sobre Kelvin arriba y también tenemos 1 sobre Kelvin abajo. También se elimina. Voy a poner las unidades acá para que esté todo más claro. Estas son las puras unidades para que vean cómo se eliminan. Joule sobre mol arriba. Abajo tenemos Joule sobre mol por Kelvin. Y está multiplicado por 1 sobre Kelvin arriba. Entonces, Joule se elimina con Joule. 1 sobre mol se elimina con 1 sobre mol. 1 sobre Kelvin abajo se elimina con 1 sobre Kelvin arriba. Entonces, de ese lado se me eliminan todas las unidades y me queda que logaritmo natural de presión 2 entre 760 torr es igual a, hago esta resta y luego lo multiplico por esto de acá y me da menos 1.18. Acuérdense que ahora tengo que quitar el logaritmo. Para quitar el logaritmo recuerdo la propiedad que e elevado a la logaritmo natural de x es igual a x. Entonces voy a elevar a la e de este lado y voy a elevar a la e con base e de este lado. La e con el logaritmo se cancela. Me queda presión 2 entre 760 torr es igual a e a la menos 1.18. Y voy a multiplicar por 760 torr de ambos lados de la ecuación. Del lado izquierdo 760 con 760 se eliminan. Entonces me queda que la presión 2 es igual a 760 torr que multiplica a e a la menos 1.18. E a la menos 1.18 es 0.307, entonces me queda 760 torr que multiplica a 0.307 y hago esa multiplicación y la presión 2 me da que es 233 torr. Y ese sería el resultado. A 50 grados la presión es 233 torr. Y vamos a checar la presión de vapor más baja a menor temperatura. Coincide con lo que conocemos de que la presión de vapor aumenta con el aumento de temperatura. Si en nuestro problema la temperatura bajó, habría que esperar también que la presión baje. Entonces teníamos originalmente 760 torr, la presión 2 es 233 torr, entonces es consistente con lo que sabemos que debe de pasar. Bueno, este es un ejemplo de aplicación de la ecuación de Clausius-Clapeyron.
Y después de que hayan resuelto este ejemplo, deberían ser capaces de resolver el ejercicio 58 de la tarea que posteriormente va a estar ahí en el Google Classroom. Por el momento este video terminamos aquí.